Imagina esto, una noche tranquila en una comisaría de barrio. Las luces fluorescentes parpadean en una oficina tenuemente iluminada mientras un agente se sienta con arrogancia detrás de su escritorio, mirando el rostro magullado del adolescente al que acaba de agredir. La confianza en sus ojos sugiere que ya ha hecho esto antes, muchas veces. Cree que este será solo otro informe de incidente olvidado. Pero algo es diferente esta vez. Mientras se reclina en su silla, una sombra aparece en el marco de la puerta. Una silueta que reconoce de algún lugar, pero no puede ubicar. Y en ese momento, la sangre se le drena de la cara al darse cuenta de que ha elegido al chico equivocado para abusar de su poder. El sol poniente se posaba sobre la tienda de Chapman, proyectando largas sombras sobre la acera húmeda. James Williams estaba de pie cerca de la entrada, haciendo algo completamente normal: contar el cambio para comprar un refresco después del entrenamiento de baloncesto. Con 18 años, era alto y atlético, todavía con su camiseta de entrenamiento, con un balón de baloncesto debajo de un brazo y una bolsa de deporte colgada del hombro. Solo otro adolescente haciendo sus cosas. La calle estaba tranquila, excepto por el distante sonido del tráfico y el suave tintineo de James contando sus monedas. $1, $2 y 75 centavos, justo lo suficiente para ese refresco frío en el que había estado pensando durante el entrenamiento. Había jugado duro hoy, haciendo ejercicios hasta que le ardieran las piernas, decidido a formar parte del equipo titular la próxima temporada. Las palabras de su entrenador todavía resonaban en sus oídos. Tienes lo que se necesita, Williams. Sigue trabajando duro. Esas palabras lo eran todo para James. Representaban esperanza, un futuro, un camino a seguir. Pero en los momentos siguientes, ese sentimiento de esperanza sería reemplazado por una aprensión familiar cuando los faros del coche patrulla barrieron el frente de la tienda. Pero a veces, ser normal no es suficiente para mantenerse a salvo. El coche patrulla se acercó lentamente, como un depredador evaluando a su presa. Los ojos del agente Miller se posaron sobre James a través de la ventana, entrecerrándose con una sospecha injustificada. Este no era su primer encuentro. Miller tenía una reputación en el vecindario, especialmente entre los jóvenes negros. Pero esta vez sería diferente. Esta vez todo cambiaría. ¡Tú! ¿Qué estás haciendo ahí? La voz de Miller desgarró el aire de la noche, aguda y acusadora. Era una danza familiar para James. Mantener la voz firme, mostrar las manos, no hacer movimientos bruscos. Su padre le había enseñado bien los pasos, aunque Miller no tenía forma de saberlo. Todavía no. Los minutos siguientes se desarrollaron como una coreografía cruel. La mano de Miller descansando sobre su funda mientras se acercaba, la falsa acusación de un robo en el vecindario, las órdenes agresivas, el balón de baloncesto de James rodando hacia la cuneta mientras Miller le separaba las piernas para un registro que no tenía derecho a realizar. El registro de Miller fue más que agresivo, fue una muestra deliberada de dominación. Mientras vaciaba la bolsa de deporte de James, cada objeto se convertía en un blanco de su desprecio. La camiseta de entrenamiento blanca impecable que su madre había lavado esa misma mañana cayó en un charco de barro. Su libro de texto de matemáticas, tomado prestado de la biblioteca de la escuela, aterrizó con un ruido sordo y húmedo. Su teléfono golpeó el hormigón, la pantalla agrietándose por el impacto. James observaba todo esto con una quietud aprendida que ningún adolescente debería tener que dominar. Cada objeto representaba horas del duro trabajo de sus padres, sus sacrificios para darle oportunidades que ellos nunca tuvieron. Pero sabía que era mejor no protestar. Había visto lo que les pasaba a aquellos que lo hacían. Mientras su ropa deportiva limpia caía en charcos sucios, James permanecía en silencio, pero por dentro, las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Cuántas veces había hecho esto Miller antes? ¿Cuántos otros adolescentes habían soportado esta humillación? Y lo que es más importante, ¿cuántos más se enfrentarían a esto después de él? El viaje a la comisaría transcurrió en silencio, cargado de tensión. La satisfacción de Miller era palpable. Otro joven puesto en su lugar, otra demostración de su poder. Pero había algo que no sabía sobre James Williams, algo que convertiría este abuso de poder rutinario en el mayor error de su carrera. Los pasillos traseros de la comisaría eran un laberinto de anonimato iluminado con fluorescentes.
Cada giro los llevaba más lejos de los espacios públicos, de los espacios donde la responsabilidad podía existir. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes verdes institucionales, un recordatorio rítmico del creciente aislamiento de James. La entrada trasera de la comisaría ofrecía la privacidad que Miller buscaba, lejos de la recepción, lejos de los testigos, lejos de cualquier responsabilidad, o eso creía él. Mientras entraban en su oficina, la cámara de seguridad en la esquina grababa todo en silencio, su pequeña luz roja, oculta tras años de polvo. Miller creía que estaba rota. En eso también se equivocaba. La oficina de Miller era pequeña, abarrotada con los restos de una carrera construida sobre la intimidación. En las paredes colgaban diplomas de reconocimiento, premios que ahora parecían bromas crueles, dado lo que estaba a punto de suceder. El aire era denso con el olor a café rancio y la falsa confianza de un hombre que se creía intocable. Lo que sucedió después fueron 20 minutos de brutalidad sistemática. Cada minuto en esa oficina parecía durar una hora. El tic-tac constante del reloj de pared marcaba el tiempo, mientras Miller desataba años de autoridad sin control. James se centró en ese reloj, en su ritmo constante, usándolo como un ancla para mantener la calma. Su padre le había enseñado más que cómo sobrevivir a estos momentos. Le había enseñado cómo reunir pruebas, cómo recordar los detalles que podrían importar más tarde. Cada puñetazo en el estómago de James estaba alimentado por años de poder sin control. Cada insulto racista llevaba el peso de prejuicios profundamente arraigados. A pesar de todo, James permaneció estoico, las palabras de su padre resonando en su mente. Mantén la calma, mantente vivo. La justicia vendrá después. La cámara de seguridad lo grabó todo en silencio. Cómo Miller paseaba por la oficina, las pausas calculadas entre los actos de violencia, la forma despreocupada en que se arregló el uniforme después, como si simplemente estuviera rellenando papeleo. Lo que la cámara no pudo capturar fue la fuerza interior de James, la profunda resiliencia que eventualmente ayudaría a llevar a este agente corrupto ante la justicia. El turno de noche terminó su servicio. El turno de mañana llegó, y durante la revisión de seguridad rutinaria, el rostro de un sargento de escritorio palideció al ver las imágenes de la noche anterior. No fue la violencia lo que le sorprendió. Ya la había visto antes. Fue el nombre que apareció cuando comprobó los antecedentes de la víctima. James Williams. Las imágenes de seguridad subieron por la cadena de mando, aterrizando finalmente en un escritorio en particular. Detrás de ese escritorio estaba sentado un hombre cuyo rostro permaneció impasible mientras veía a su hijo ser golpeado. Un hombre cuya voz suave podía sacudir los cimientos del departamento. El subjefe Williams acababa de ser trasladado de Chicago para dirigir asuntos internos. Su reputación le precedía, un cruzado contra la corrupción policial, un hombre que creía en la rendición de cuentas. Y ahora estaba viendo a su propio hijo sufrir los mismos abusos que había combatido durante toda su carrera. Cuando Miller entró en la oficina del subjefe Williams al día siguiente, el cambio en la dinámica de poder fue instantáneo y absoluto. El sol de la mañana que entraba por las ventanas de la oficina iluminaba la escena como un foco en un escenario, resaltando cada microexpresión que cruzaba el rostro de Miller a medida que el reconocimiento se hacía patente. La oficina en sí hablaba de autoridad, no del tipo brutal que ejercía Miller, sino del poder legítimo ganado a través del respeto y la responsabilidad. Certificados de mérito cubrían las paredes, testimonio de una carrera dedicada a construir la justicia en lugar de socavarla. Sobre el escritorio, un solo marco de fotos miraba hacia Miller. Un James más joven con su primer uniforme de baloncesto, sonriendo junto a su padre con uniforme completo. 23 denuncias por uso excesivo de la fuerza. La voz de Williams era fría, controlada, todas desestimadas, todas enterradas. Pero elegiste al niño equivocado esta vez. El rostro de Miller perdió todo su color a medida que las implicaciones se asentaban. Esto no iba a desaparecer como las demás. Esta vez habría consecuencias. La historia explotó en los medios locales, no porque fuera inusual, sino porque no podía ser ignorada. El hijo de un subjefe, agredido ante la cámara por un agente con un historial de denuncias, era un centro de atención sobre un sistema que solo parecía funcionar cuando el poder se enfrentaba al poder. La investigación que siguió
No se trató solo de un agente o un incidente. Se convirtió en un momento decisivo para el departamento, una grieta en el muro de silencio que había protegido a los agentes abusivos durante años. Otras víctimas comenzaron a presentarse, sus historias inquietantemente similares a la de James, pero con finales muy diferentes. La comunidad local, largamente acostumbrada a tragarse su ira y ocultar su miedo, encontró su voz. Protestas organizadas no solo en torno al caso de James, sino en torno a todos los casos que no habían obtenido justicia. Las 23 denuncias previas de Miller se convirtieron en un grito de guerra, un símbolo de las fallas sistémicas que habían permitido que tales abusos prosperaran. En la audiencia de Miller, James se presentó ante la Junta de Revisión, con la voz firme y clara. Tuve suerte, la cámara estaba funcionando, y la placa de mi padre significaba que la gente tenía que escuchar. Pero ¿qué pasa con los otros 23? ¿Qué pasa con todos los demás que no tienen un subjefe como padre? ¿Cuándo va a parar esto? Miller perdió su placa, y el incidente provocó una investigación más amplia sobre denuncias similares. Los cambios que siguieron no se trataron solo de políticas o procedimientos, se trataron de cuestiones fundamentales de poder, justicia y quién tiene derecho a definirlas. El caso de James se convirtió en lectura obligatoria en la Academia de Policía, no solo como una advertencia sobre el abuso de poder, sino como un recordatorio de que la verdadera justicia no debería depender de quién sea tu padre o de la posición que ocupe, porque al final no se trataba solo de un agente corrupto que había